a título de culpa en relación a que se ha actuado con imprudencia, negligencia o impericia. Por regla general se considera a los tipos culposos como tipos penales abiertos. No sé si ustedes se acuerdan de esta clasificación cuando hablábamos de tipo objetivo. Habíamos dicho que hay tipos penales abiertos y tipos penales cerrados. En el caso de los delitos culposos, los tipos penales son abiertos porque necesitan ser completados por conceptos que brinda el ordenamiento jurídico respecto a cuándo se considera la existencia de violación o afectación a un deber de cuidado como posibilidad de evitación o atribuible con la posibilidad de descartar el factor de evitación. Y esto tiene que tener además la posibilidad de vincular la conducta a la descripción típica respecto de la causación del resultado típico en el intervalo entre el comienzo de ejecución y la búsqueda de un resultado determinado que se ve interrumpido por un resultado no querido, pero que puede haber sido previsto frente a la actualización de o conocimiento o comprensión de la situación por parte del sujeto activo en el delito en relación a al resultado causado. Pongamos un ejemplo. Si una persona maneja un vehículo, este es un ejemplo que lo di la semana pasada, maneja un vehículo en una avenida a exceso de velocidad y se representa la posibilidad de un resultado lesivo, pero confía en que su buena habilidad como conductor y en los elementos de seguridad con los cuales está equipado ese vehículo automotor, ante la eventualidad de que se cruce una persona, va a evitar impactarlo y producirle lesiones y en los hechos, en la circulación esta imprudente que produce el resultado lesivo, necesariamente existirá la posibilidad de imputarle al tipo objetivo la causación del resultado por violación al deber de cuidado. Esto distingue a la posibilidad de analizar la culpa, en este caso que sería una culpa con representación. Justamente el sujeto en su mente ha previsto la posibilidad del resultado, pero ha confiado en su en su expertise como buen conductor en la evitación del mismo respecto del dolo eventual, en el cual la persona en sí misma se representa la posibilidad de un resultado lesivo, pero la descarta o la menosprecia en el sentido de que no le importa si llegara a producir un resultado lesivo. Entonces, acá tenemos la división esta que es de alguna manera discutible en el ámbito forense del dolo eventual respecto de la culpa con representación, que ese es un tema que había quedado pendiente de desarrollarlo en la clase pasada y que tiene mucha incidencia en lo que ustedes vieron respecto del caso en análisis que trajo el doctor Alfonso. Hasta acá les quiero preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que ustedes necesitan que aclare? Están pidiendo por favor que apague el micrófono. Acá hay un usuario NAS que está con el micrófono abierto, por favor, si lo puede inhabilitar. Bien. ¿Dudas hasta ahora? ¿Nada? Perfecto. Siéntanse libres de preguntar porque es enriquecedor la posibilidad del diálogo en estos puntos. Bien. Teníamos que, según programa, el dolo contiene elementos cognitivos y elementos volitivos. Había dicho al principio que el dolo, al contener un elemento cognitivo, incluye la capacidad intelectual de comprensión del alcance de la definición de las conductas prohibidas. Es decir,
el elemento cognitivo del dolo exige la posibilidad de comprender el ámbito de prohibición definido por el legislador en la descripción típica de la conducta. Esa capacidad de comprensión puede ser actual o actualizable. En este punto, ya vamos a entrar en la cuestión del reproche, porque el juicio de reproche se hace a nivel de la culpabilidad, no se hace a nivel del tipo ni al nivel de la antijuridicidad. Carlos preguntaba esto en el chat. La, la posibilidad de actualizar el conocimiento o de tener un conocimiento cabal de la materia de prohibición nos indica o nos hace presumir una realización de conducto, de acción típica con pleno y acabado comprensión de el ámbito de prohibición que, como dije al principio, la existencia del tipo penal ya hace presumir o nos da un fuerte indicador de la existencia de antijuridicidad. Por supuesto que si nos colocamos en situación de análisis dentro de las teorías del error, podemos eliminar el elemento subjetivo del tipo cuando estemos frente a un supuesto de error de tipo, que esto lo digo a modo de anticipado, puede ser vencible o invencible con distintas posibilidades a los fines de el reproche que estaban preguntando Carlos recién, y aquellos errores sobre la comprensión o la acabada comprensión de la prohibición de la conducta a nivel de la antijuridicidad, es decir, de la antinormatividad de la conducta que nos coloca frente al análisis de un error de prohibición, que también tiene consecuencias respecto de la reprochabilidad a nivel de la culpabilidad, que la puede eliminar o la puede disminuir según el caso, cuando el error se trata de un error vencible con efecto práctico de disminución del juicio de reproche o invencible eliminando la culpabilidad. No así la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta. También hay supuestos en los cuales se elimina la antijuridicidad como segundo elemento específico del delito. Habíamos dicho que teníamos uno genérico, que era la conducta, y los restantes son elementos específicos. Analizamos el tipo, estamos a punto de analizar la antijuridicidad y luego analizamos la culpabilidad como tercer y último elemento específico del concepto de delito. En este punto les decía que el elemento cognitivo es el que exige o hace presumir la capacidad de comprender el ámbito de prohibición definido por el legislador al momento de establecer la prohibición de ciertas conductas con la amenaza de sanción y elementos volitivos que también pertenecen al ámbito interno de la persona que coinciden con la voluntad de realización de la conducta dirigida a la consecución o al logro de un resultado típico. Si no existe alguno de estos dos, no existiría el dolo. Por lo tanto, al no existir el dolo, tampoco podríamos hablar de la comprobación de tipo penal en relación a la conducta, porque justamente esa conducta estaría desprovista de la intención de la realización del tipo. ¿Se entiende hasta acá? No sé si esto les plantea dudas. Insisto, intervengan, no se queden en silencio. Doctor, ¿podría, por favor, buenas noches? ¿Podría, Hola. por favor, explicar nuevamente el elemento volitivo? Sí, el elemento volitivo está dentro del fuero interno de la persona, tanto como el cognitivo, pero el cognitivo hace referencia a las facultades de comprensión, a las facultades de raciocinio de la persona, de tener una acabada comprensión del ámbito de prohibición, de la materia prohibida Este, definida por vos el si querés poner legislador. la música, me suena. Después, en el ámbito interno volitivo, tenemos la manifestación de la voluntad de la persona, que está conectada con el elemento cognitivo, pero una persona puede tener un pensamiento, pero no manifestarlo, no llevarlo al mundo de lo fáctico cuando no manifiesta voluntad. ¿Se entiende? No sé si acá este punto aclara la duda. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bien, vamos. Estos dos elementos son constitutivos del dolo.
Si alguna persona actúa sin voluntad porque la voluntad se encontraba viciada, ya sea por una alteración de las facultades, ya sea por una disminución de las mismas, ya sea porque se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, por un alto consumo de bebidas alcohólicas que hacen perder la acabada comprensión de la realidad en el mundo exterior, estaríamos en un supuesto en los cuales esa voluntad expresada en la conducta estaría viciada. Por supuesto que esto uno lo podemos preguntar en el ámbito forense, cómo se daría la valoración por parte de un juez al momento de resolver un caso penal. Justamente acá es donde interviene el ámbito pericial en materia de pruebas para determinar qué tanto se encontraba afectada o si sin perjuicio de esto, ante la presencia de consumo de sustancias psicotrópicas, en este caso drogas, o consumo de alcohol que pueden llegar a alterar las capacidades motoras o capacidades de comprensión a nivel intelectual, no llegaron a afectarla de una manera tal que pueda hacer desaparecer los elementos constitutivos del dolo. Y en este caso estaríamos en un supuesto de actuación dolosa sin perjuicio de la presencia de alcohol. Imagínense los casos en los que una persona La que ha puta tomado, madre, boludo. ¿alguien quiere decir algo? José, te escucho. Supongamos que una persona toma alcohol y no llega a un consumo suficiente que lo ponga en una situación de embriaguez. Y esta persona realiza alguna conducta en infracción a un tipo penal, no podríamos pensar en la exclusión si la comprensión de la misma no se encontraba afectada, sin perjuicio del consumo. Acá tenemos que tener acreditado fehacientemente que el consumo de estas sustancias afectaba la capacidad de comprensión de lo que estaba realizando. Y en este caso, ese sujeto estaría fuera del alcance del tipo penal justamente porque le falta uno de sus elementos. Sí, la voluntad se encontraba afectada justamente porque en alguna situación estaba disminuida, porque tiene una comprensión desviada, porque no tiene un desarrollo intelectual acorde a la edad biológica o cronológica que presenta la persona. También en materia pericial, interviniendo psicólogos, psiquiatras, determinarían que esta persona no está dentro de la exigencia legal de una condición de capacidad plena. En este caso, estaríamos dentro de las alteraciones psicológicas o a nivel psíquico que afectan la capacidad de comprensión de la materia de prohibición. En ese caso, también se excluiría el dolo y, por tanto, la imputación al tipo penal objetivo. Acá, Patricia, sería como que trataría de eludir su actuación aprovechando su estado alterado. Bueno, es buena la pregunta porque en definitiva nosotros tenemos supuestos en los cuales una persona se pone o se coloca a sabiendas en una situación de inimputabilidad a los fines de perder o mitigar los frenos inhibitorios. Frenos inhibitorios son aquellas alertas que a nivel mental, intelectual se le presentan a una persona sabiendo que de hacer lo que está pensando estaría actuando de mala manera o de una manera típica. Supongamos aquella persona que sabe que bajo los efectos del consumo de alcohol se pone en una situación violenta y no tiene problema en encarar una pelea a golpes de puño, cuando en realidad si esa persona no se encuentra bajo los efectos de alcohol, limitaría o por lo menos frenaría el impulso a pelear con terceros. Estos casos son los que se denominan actio liberi causa, así lo van a encontrar en el material de estudio, en los cuales una persona se aprovecharía por una autopuesta en situación de inculpabilidad para cometer delitos.
En este caso, la eliminación del elemento subjetivo del tipo no se daría en la práctica justamente porque los supuestos antecedentes son los que permiten proyectar efectos futuros porque este sujeto se pone en situación de inculpabilidad a sabiendas de que en esa situación va a cometer delitos. Otro de los ejemplos, en una situación de plena conciencia, una persona no tiene el coraje de darle muerte a otro y sí en caso de que consuma, por ejemplo, alguna sustancia desinhibidora en la situación particular que le permita cometer este delito. Me aguardan un segundo. Bien, continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, evidentemente acá Graciela menciona de que entraría en un ámbito de la responsabilidad civil. Claro, es algo que lo tenemos que abordar en esta clase justamente porque la responsabilidad civil no escapa a la posibilidad o a la obligación legal de indemnizar supuestos que producen acciones humanas que producen resultados dañinos, lesivos o que menoscaban bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico, pero que no llegan a ser delitos o encuentran algún supuesto de eliminación de alguno de sus elementos, sea por justificación, sea por inexistencia de dolo o de culpa en la realización de esta conducta. En ese caso, no escapa al ámbito del derecho la posibilidad de valorar la antinormatividad o la antijuridicidad de la conducta desde el punto de vista del derecho civil. En ese supuesto que había puesto de ejemplo, aquel que conduce a exceso de velocidad y atropella a una persona a sabiendas de que podía ocurrir este hecho lesivo, pero confiaba en su buena experiencia como conductor y en el equipamiento que tenía el auto, y igual se produce un resultado lesivo, eventualmente, si esta persona se le excluye la imputación al tipo subjetivo a título de culpa, subsisten los daños causados a la víctima que sufre las lesiones en su cuerpo y eventualmente tendrá que responder como un obligado civil en materia de resarcimiento por daño, pero no necesariamente pueda responder justamente porque se eliminó el elemento subjetivo en el ámbito del derecho penal. Sí, dije actio libere in causa. Así lo van a encontrar en el material. Yo igual se los voy a cargar en el aula, pero está en el libro, en el manual de Zaffaroni que yo les propuse como bibliografía básica. Esto responde a Franco y responde a Patricia. Continuamos, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que quiere intervenir hasta acá? ¿Alguna duda que les haya quedado del caso práctico que plantearon? Porque de ahí me viene la motivación de repasar estos temas antes de abordar la antijuridicidad. Ese A ver. profesor es nacional, se sabe de memoria todo. ¿Sabe que sabes? Bien, continuamos. Voy a abrir primero, pues se va. ¿Estás por Por mi amor? favor, mantengan los micrófonos silenciados, salvo que ustedes quieran intervenir haciendo alguna pregunta. El conocimiento de la antijuridicidad como elemento del dolo, bueno, evidentemente no siempre se exige un acabado Mi conocimiento de la trabajo. antijuridicidad, sino que la antijuridicidad se da a través de la presunción de su existencia como indicio frente a la comprobación de la tipicidad. Pero la antijuridicidad de la conducta es justamente la existencia, o por lo menos la comprobación de que esta conducta no está autorizada o justificada por el derecho en su amplitud, no solo por el derecho penal en sí mismo, sino que la antijuridicidad se da por inexistencia de una causa de justificación. ¿Se entiende? Esto como una definición a contrario sensu de aquella que pueda ser asertiva. Eh, Hablábamos recién de los tipos de dolo.
Y acá había en alguna medida dudas respecto de ustedes en cuanto a que el dolo puede ser directo, indirecto y eventual. Y al eventual ya hice la comparación hace instantes con la culpa con representación o la culpa consciente. Alguna compañera el día de ayer hizo alguna intervención al respecto, manifestando de que la culpa con representación es aquella que se da cuando la persona conoce plenamente el alcance de las consecuencias que puede provocar su conducta al momento de llevarla a la práctica o desarrollar la acción y eh, produ- habiendo arribado a un resultado lesivo, puede realmente haber previsto la causación del mismo y actualiza eventualmente el conocimiento porque actuó sin la debida diligencia o violando un deber de cuidado. Y yo había hecho una aclaración ayer respecto a lo que vamos a ver es directo, indirecto y eventual cuando hablábamos de dolo. Esto pregunta Carlos. La, mm, las teorías de la imputación objetiva, que las vamos a ver en la próxima clase. Esto me comprometo cuando estemos anticipando el abordaje de la antijuridicidad, sí aclararles de que en el parcial habíamos mencionado de que vamos a excluir las teorías de, el error de tipo y el error de prohibición como materia a evaluar en el primer parcial. Sin perjuicio de ello, se van a dar estos temas en la clase del martes próximo, pero sí anticiparles de que en el ámbito de la imputación objetiva tenemos que el legislador ha previsto riesgos en la vida cotidiana respecto de que hay conductas que en sí mismas son riesgosas y por usos y costumbres son toleradas y tuteladas por la legislación vigente. Al tomarlas el legislador y contemplarlas en la ley penal o en otro tipo de normativa no penales, que puede ser el Código Civil, los códigos administrativos de falta, en fin, un sinnúmero de ámbitos legislativos, regulando la vida en sociedad, porque justamente se trata de esto. Las actividades que desarrollan los humanos en su vida en sociedad, en la vida en sociedad, implican riesgos que son tolerados y contemplados como riesgos permitidos o cubiertos dentro de un ámbito de protección o de tutela en las actividades cotidianas que nosotros realizamos. La conducción automotor, el trasladarse a pie, en bicicleta, en monopatín o en lo que a ustedes se les pueda ocurrir en la vía pública, el hecho de asistir, practicar ciertos deportes que en sí mismo implican un riesgo, tales como el boxeo, el karate, el taekwondo, la misma natación, el fútbol, sin lugar a dudas, uno conoce de situaciones de lesiones en la práctica de actividades deportivas que están reglamentadas y contemplan la realización de riesgos que el legislador, o por lo menos en doctrina, se lo conocen como riesgos permitidos o tolerados. Estos riesgos contemplados en sí mismos para el desarrollo de actividades en la vida en sociedad muchas veces están fomentados por el legislador, están fomentados como conductas socialmente aceptadas. El tránsito automotor, nadie va a negar de que incluye un riesgo en sí mismo por la producción de accidentes, por desperfectos en los objetos que se utilizan para el tránsito automotor, desde la rotura de un neumático que puede provocar un accidente y esto quedar fuera del ámbito del derecho penal porque justamente alguien no puede haber previsto, por ejemplo, de que pisaba algún elemento de corte en el neumático y este produce el desvío de la circulación del vehículo con el resultado del impacto hacia una vivienda y romper con esto una pared, por ejemplo. La situación se plantea cuando el riesgo se incrementa en la conducta que despliega el sujeto.
Y el incremento en el riesgo implica el ingreso a un ámbito de reproche, o por lo menos a un ámbito de imputación al tipo penal. Es decir, si una persona actúa en exceso del riesgo permitido o tolerado por la norma, ingresa en... Por Cristina, favor. por favor, a ver, bueno, te silencio si necesitas habilitarlo después. Ingresa en el ámbito de la tipicidad. Si ese riesgo o ese incremento del riesgo no encuentra justificación alguna en la realización de la conducta, la imputación estaría acreditada en forma completa. Pongamos un ejemplo. Si una persona se encuentra conduciendo un automotor fuera del ámbito de la velocidad máxima permitida para un lugar de circulación, que puede ser una avenida, una ruta, una autopista, con los límites previstos para cada supuesto. Pongamos el ejemplo de una ruta. Por regla general, la máxima permitida en una ruta es de 110 kilómetros por hora y esta persona circula a 120 kilómetros por hora, con lo cual está incrementando el factor riesgoso de la conducción automotor. En ese caso se produce un accidente. Si ese accidente no pudo ser evitado justamente porque el incremento del riesgo fue el productor del resultado lesivo, estamos frente a una imputación al tipo objetivo de lesiones o de muertes, ya sea a título de dolo eventual o de culpa. Esto lo analizaremos después, pero acá estamos hablando de situaciones de riesgo para pasar a analizar cómo responde esta persona en relación a la causación del resultado. Si el resultado provocado por el accionar de este sujeto caía dentro del ámbito de la previsibilidad, es decir, si esta persona podía proyectar que con su accionar, manejando fuera del límite de velocidad que habilita la ley de tránsito para una ruta distinta de una autopista, que es 110 kilómetros por hora, y aún así produce un resultado y lo desprecia en su mente previo a ocurrir el mismo, este sujeto respondería a título de dolo eventual. ¿Sí? Y como dije al principio, si él se representó la posibilidad del resultado y confiaba en que lo iba a evitar porque era buen conductor y tenía buenos frenos y que la ruta se encontraba en muy buenas condiciones y sus neumáticos estaban en perfectas condiciones porque los había comprado hacía pocos días, igual se produce el resultado, estaríamos hablando de un delito de lesiones culposas con una culpa consciente o culpa con representación. Distinto es el caso también de aquellos sujetos que actúan menospreciando la posibilidad del resultado, pero ni siquiera, perdón, corrijo, no menospreciando la posibilidad del resultado, sino que por una cuestión de falta de previsibilidad, nunca imaginó que podía producir un resultado lesivo, con lo cual no tuvo ni siquiera conciencia o posibilidad de actualizar su pensamiento y adecuar la conducta al límite de actuación para no causar con el riesgo incrementado un resultado lesivo. Esto sería una culpa inconsciente. Ahora, el dolo directo coincide con aquella persona que realiza todos los actos constitutivos o contenidos en la conducta para conseguir el resultado típico. Y acá, evidentemente, podemos estar en una situación en que el resultado efectivamente se produce en el mundo fáctico o en su defecto no se logra producir por circunstancias ajenas a la actuación del sujeto. Por supuesto, acá entramos en los supuestos de error que afectan la existencia del dolo. Acá estamos ya anticipando los supuestos de error de tipo. Antes de entrar en esto,
¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere que refuerce? Les doy unos segundos para que ustedes intervengan a través del chat o prendan los micrófonos. ¿No? Bien, continuamos entonces. El error de tipo se lo suele vincular con el error de hecho. Pero no es tal porque en definitiva el tipo es una creación legal que define el ámbito de prohibición de conductas que son merecedoras de sanción. Y cuando nosotros, Patricia me confirmó entre dolo eventual y culpa consciente. No entiendo tu pregunta, Patricia. Habilita el micrófono y hace la verbal, por favor. Bueno, hasta que me aclares la pregunta, continúo con el error de tipo. El er- Entiendo, doctor, que se refiere mi compañera a la diferencia entre uno y otro. no, perdón, María es, ¿no? Está como Maru tu perfil. Hola, profe, Sí, ¿me sí. escucha? Sí, Patricia. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Sí, no me quedó claro, profe, el tema entre dolo eventual y culpa consciente. A ver, vamos de nuevo. El límite es muy finito, es un ámbito, si se quiere, como una nebulosa, en el cual es difícil en el ámbito forense, cuando estamos en los casos puntuales, determinar cuándo nos encontramos frente a la culpa consciente y al dolo eventual. En el dolo eventual, lo que ocurre a nivel intelectual, es decir, el elemento cognoscitivo del dolo, tiene la particularidad de que la persona sabe que con su conducta puede llegar a producir un resultado lesivo en infracción al tipo penal, pongamos el delito de lesiones. Él sabe que yendo fuerte en el auto, manejando a exceso de velocidad, se puede cruzar una persona y no va a tener suficiente tiempo para accionar los frenos y evitar el choque o el impacto con esa persona que se cruza. Veremos si la persona se cruzó por un lugar habilitado o por un lugar inhabilitado, se cruzó de manera sorpresiva, pero lo importante acá es que el sujeto que venía conduciendo su vehículo venía a exceso de velocidad. Y a exceso de velocidad él sabe que puede producir lesiones, puede lastimar a una persona, herirla gravemente o provocarle la muerte y no le importa. Es decir, si pasa, pasa. No, él menosprecia la posibilidad del resultado. ¿Se entiende? Entonces asume para sí la posibilidad de un resultado lesivo y en definitiva no le interesa que esto ocurra. Por el contrario, en la culpa consciente, culpa con representación, el mismo sujeto, bajo las mismas circunstancias, viene manejando a exceso de velocidad y él prevé que se puede cruzar una persona, tiene la confianza errada, por supuesto, porque uno no puede hacer una cuestión matemática de que él va a frenar y va a evitar el choque o lo va a esquivar al sujeto que se cruzó de manera sorpresiva en el trayecto que él estaba realizando con el auto. Y el sujeto se cruza, él frena e igual lo choca y le quiebra una pierna. En este caso, el elemento cognoscitivo del dolo difiere esencialmente en que la violación al deber de cuidado se da con plena conciencia y no le importa, o se da con plena conciencia y confía en que lo va a evitar porque él cree que es muy habilidoso y va a evitar la causación del resultado. Las acciones temerarias, en realidad, acá Carlos lo está preguntando, distan esencialmente en que el temerario eh, es una persona que no tiene una acabada comprensión de las consecuencias de su acción. ¿Se entiende? Es aquel que cree que está en un descampado y puede hacer tiros al aire cuando en rigor de verdad se encuentra en el medio de una plaza llena de gente y no, en su creencia, él pensó de que con los disparos no le hacía mal a nadie y resulta de que hiere a dos o tres personas por impacto de bala. ¿Se entiende? La acción temeraria es aquella que excede de una manera muy, muy disparatada, muy amplia
el ámbito de la diligencia exigida en el accionar del ser humano. Entonces, habría que analizar si el temerario tenía una afectación a nivel de la conciencia que le impedía comprender cuáles eran las consecuencias de sus actos. Este temerario podría ingresar en alguno de los supuestos previstos por el artículo 34 del Código Penal. Estos son, por supuesto, operan a modo de justificación de la antijuridicidad. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta antes de continuar con el error de tipo? ¿Quién tiene, alguien que haya leído el material en el libro respecto del error de tipo? ¿Quién prende el micrófono? Así lo hacemos un poquito más dinámico. Cristina, prendiste el micrófono, te escucho. Bien. Decíamos que el error de tipo implica el desconocimiento de la existencia del tipo penal o un falso conocimiento de que una conducta se encuentra prohibida. ¿Sí? El tipo penal tiene dos posibilidades de valoración. El tipo penal vencible y el tipo penal invencible. Cuando es falso o nos encontramos en ausencia del conocimiento de la existencia de un tipo penal, estamos en un supuesto de error, que justamente elimina el dolo en el delito y no podemos considerar de que, perdón, ¿cuál es la parte que no escucharon, Agustina? Volvamos. El tipo penal importa un conocimiento falso o la inexistencia de conocimiento del tipo penal. ¿Está? Y les decía de que puede ser vencible o invencible según esa posibilidad se da por actualización del conocimiento, es decir, le era exigible con una debida previsibilidad o diligencia actualizar el conocimiento de la circunstancia en la que realizaba la conducta, o le era inexigible porque se encontraba en un yerro total que no podía ni siquiera comprender de que esa conducta estaba prohibida. Entonces, vamos a los supuestos de ejemplos que importan. Bueno, yo acá les voy a referir. En el material hay un cuadro respecto de los errores, que es muy interesante que ustedes para que lo tengan en cuenta. Si me dan un segundo, ya se los aporto. Cuando la persona actúa en un error de tipo invencible, no tiene posibilidad de comprender la existencia o la capacidad de razonar de que la conducta que realiza está prohibida, está contemplada como un tipo penal. Entonces, si una persona, por hacer una broma, levanta un arma que se encontraba sobre la mesa, y le apunta a la persona que está al costado de él y acciona la cola del disparador, es decir, gatilla el arma, bajo la creencia de que esa arma se encontraba descargada y en realidad esa arma, al accionar, al gatillar la pistola, sale un proyectil y lo hiere o lo mata, se encontraba condicionado por una falsa creencia de que la situación no iba a poner en peligro el bien jurídico tutelado de la integridad física o la vida de la persona que recibía el disparo. Hasta acá se entiende, era un error de tipo invencible, ¿sí? Si esta persona, por ejemplo, misma situación, levanta un arma,
bajo la creencia de que la persona que está ingresando y no puede abrir bien la puerta, están tratando de abrir la puerta de entrada de una casa y cuando se logra abrir la puerta en el medio de la oscuridad, dispara creyendo de que se está defendiendo de un ladrón que está irrumpiendo en su domicilio y se trata de su compañero, de la persona con la que viven juntos y le da muerte, está actuando en un error de tipo vencible, justamente porque él podría haber actualizado el conocimiento en una voz de alerta, en pedir a través de un grito que se identifique la persona que está entrando o accionar la luz para poder ver quién era la persona que se encontraba en el intento de abrir la puerta. A ver, el autor pone otro ejemplo. Una persona que en la oficina levanta un saco que se encontraba colgado en un perchero bajo la creencia de que era suyo y en realidad se trataba de un saco que era muy parecido de un compañero. Esta persona no tuvo la posibilidad de actualizar porque estaba convencido de que el saco que se llevaba era el propio y se trataba del de otro compañero. Podríamos estar hablando de un delito de hurto, pero como no hay posibilidad de imputación al tipo subjetivo porque no había dolo, estaríamos excluyendo la existencia de delito. Acá Carlos dice, creo que hubo una situación así donde el padre confundió en la oscuridad a su hijo y le disparó provocándole la muerte. Sí, casos de estos hay un montón. Lamentablemente en la jurisprudencia existen este tipo de casos, eh, sobre todo en aquellos domicilios que es muy fácil el acceso o por lo menos no hay impedimentos físicos para ingresar. Aquel que salta una pared medianera desde el jardín de su vecino porque se olvidó la llave y no quería a altas horas de la noche tocar el timbre, despertarlo al padre bajo el temor de que el padre se iba a levantar enojado y se iba a dar cuenta que llegó más tarde del permiso que le habían otorgado a este joven que salió a festejar con sus amigos. Y en ese caso, el padre sintió los ruidos de la persona, apunta, dispara, creyendo de que se trataba de un ladrón y se trataba de su propio hijo. Esto me lleva a adelantar los supuestos de pena natural, que lo vamos a ver casi al final de esta materia. Imagínense que nosotros podríamos pensar de que acá se trata de un delito de homicidio agravado por el vínculo, porque justamente el padre que le dispara a su hijo provocándole la muerte. Y en estos casos nos encontramos frente al artículo 80, inciso primero del Código Penal que prevé prisión perpetua para este tipo de delitos. Imagínense que esta persona que sufre la pérdida por error de su hijo bajo la creencia que se trataba de un ladrón y estaba defendiendo a su casa, lo condenan a cumplir una pena de prisión perpetua cuando lo que anímicamente sufre es justamente la pérdida de su propio hijo. En estos casos, más allá de la justificación de la conducta por error de tipo, estaríamos hablando de un supuesto de pena natural. Esto lo adelanto a título enunciador nada más, lo vamos a desarrollar en la unidad pertinente casi al final de esta materia. Y la segunda pregunta, sí, es complejo, y la segunda pregunta es, ¿y la responsabilidad es la misma o menor? Bueno, justamente acá si nosotros distinguimos el error de tipo vencible del error de tipo invencible, estaríamos hablando de una atenuación de la conducta como tipo culposo, si en este caso la posibilidad de actualización del conocimiento de la situación le era exigible al sujeto para responder a título de delito culposo y no de delito doloso, sin excluir el elemento subjetivo del tipo, es decir, disminuir la posibilidad del juicio de reproche a nivel de la culpabilidad si la figura penal admite o está prevista como delito culposo. Tenemos que el homicidio efectivamente es una figura penal que tiene la posibilidad de ser cometido por dolo como por culpa. Este es, por aproximación, la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo Carlos en este momento.
¿Preguntas respecto de este punto? Profe, ahí usted puso el ejemplo de que, bueno, salta a la medianera el ladrón y el padre le brinda un tiro a la persona, ¿no es cierto? Generalmente, uno está acostumbrado a decir, no, si es un ladrón le voy a tirar a los pies o lo que fuere. Esa circunstancia también se ve, o sea, ¿a dónde va el disparo? Mm, Es importante esta distinción, Patricia, porque si nosotros hablamos de los supuestos de legítima defensa, que lo vamos a abordar cuando hablemos de la antijuridicidad, lo que tenemos que analizar es que es válido tu observación de decir, bueno, yo no le voy a disparar en la cabeza o en el pecho, que son dos zonas vitales en el cuerpo de las personas, y le voy a disparar en una zona no vital, o por lo menos que uno presume que es no vital, porque de repente suponte de que le disparas a las piernas y sos buena tiradora, pero el impacto le produce una lesión en la arteria femoral. Evidentemente esa persona va a culminar muerta por la abundante pérdida de sangre en una arteria, ¿se entiende? Entonces, acá es muy finita la línea que nos coloca frente a una discusión muy amplia en relación a si el supuesto de la legítima defensa fue en situaciones de exceso o dentro del ámbito propio de la justificación. En este caso, a ver, si nosotros encontramos dos personas peleando en la vereda, en la entrada de cada uno de sus domicilios, y resulta que escuchamos gritos de auxilio y la voz nos parece familiar y decimos, esa es la voz de mi hija, que la están golpeando en el ingreso a mi casa. Y nosotros salimos, a ver, Wilson, algo ibas a decir. Te escucho. Bien. Si nosotros escuchamos gritos en nuestra vereda y salimos y nos encontramos con una situación de agresión de dos personas y resulta de que una de ellas es nuestra hija y la que la está agrediendo es un hombre con un palo en la mano y le está pegando en su cuerpo con este palo, nosotros podemos actuar en defensa de ella con un elemento que impida el avance de la agresión que sea proporcional al utilizado por el agresor. Entonces, si no tenemos, en el caso concreto, otro medio distinto, equivalente para defenderla, que no sea un arma, podríamos utilizar el arma y priorizar un eventual disparo a una zona no vital de ese cuerpo. ¿Se entiende? Porque se exige la proporcionalidad del medio utilizado para la defensa del bien jurídico que está siendo atacado. Por supuesto que acá estamos hablando de una legítima defensa de un tercero. En el caso de que la legítima defensa sea propia, porque nosotros somos las víctimas o las potenciales víctimas de una agresión ilegítima no provocada por nuestra parte, la proporcionalidad del medio empleado se va a valorar en relación a la de nuestro atacante respecto de nuestra defensa y no la del tercero, porque también el análisis está en verificar que la víctima estaba en posición de poder defenderse. No sé si en esto estoy introduciendo elementos que los haga confundir aún más. A ver, Rafael, siempre es el disparo la última medida, aunque sea dentro de la casa. Claro, sin duda, eso es indiscutible, porque evidentemente el exceso en la legítima defensa a nosotros nos puede colocar en situación de responsabilidad penal con la exposición a la aplicación de una condena. Sin duda disminuida, porque hablaremos de las reducciones a nivel de la escala penal cuando acreditamos la legítima defensa o exceso en la legítima defensa. Por eso se ven muchos casos de personas que reciben pena por haberse defendido legítimamente. Bueno, sí, esto es parte de la respuesta que estaba dando recién. El exceso en la legítima defensa hace recaer o posibilita la imposición de una pena porque el exceso en la legítima defensa no es justificante, sino atenuante respecto de la responsabilidad penal en estos casos. Estamos
19:58. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y reanudamos en 10 minutos más? Si están de acuerdo. Si no, yo puedo continuar de corrido en esto. Ustedes me dicen. Bien, pausa grabación y volvemos en 10 minutos. Recording stopped. 7, 8, 8 y 10 más o menos, estamos de regreso, ¿ok?